nuevamente aquí por la gracia del Señor. Gracias doy al Señor por permitirme una vez más estar frente a ustedes con el temblor que cada uno de ustedes sabe que es pararse aquí enfrente a enseñar la palabra de Dios. Y después de unas vacaciones muy bonitas. Acompáñenme en oración. Acompáñenme en oración. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendito y alabado Dios. Gracias por todo lo que ha pasado en este tiempo. Gracias porque tú tienes amor, gracia y misericordia por esta tu amada iglesia. Gracias porque nos controlas y nos guías, nos edificas, nos consuelas, nos exhortas, Señor. Ten tu mano poderosa. Nuevamente te pedimos, como al inicio de hoy y como al inicio en que los hermanos oraban, extiendas tu mano poderosa y fuerte y controles todos los actos de vandalismo que hoy están sucediendo en nuestra amada Barranquilla y en todos los países del mundo. Padre, permite que aquí se exponga tu palabra como fue enviada por ti, con los argumentos que tú has puesto y que no haya ningún argumento humano que pueda desvirtuar ni oponerse al objetivo y a aquello para lo cual fue sembrada, Dios. Todo esto te lo pido y que edifique tu iglesia, que nos edifique nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Yo quiero, amados hermanos, que me acompañen a leer. Abran sus Biblias en la carta de Judas, una de las últimas cartas del Nuevo Testamento. Está antes del Apocalipsis, ¿verdad? Yo la voy a leer completa de una manera rápida. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio lugar, su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados,
Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones y viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvadlos, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Amados hermanos, a mí en especial esta carta ha estado haciendo, creo que una obra muy profunda en mi vida. Yo he estado leyendo esta carta, es corta y la he estado leyendo y varias veces la leo, vuelvo y la leo. Me gusta mucho leerla. No sé, pues toda la palabra de Dios y todo el consejo de Dios es santo y sabio. Pero hay algo tan hermoso aquí, y es la defensa que él hace del Evangelio. Y quizás se esté aplicando de una manera bastante grande en nuestros tiempos. Es que hay un Evangelio grandísimo. De otra forma de decirlo, ha crecido de una forma enorme el falso Evangelio en estos tiempos. Entonces yo creo que hay una preocupación en todos nosotros, en mí en especial ha pasado. Por eso en el sermón anterior que Dios me permitió estar aquí, yo empecé con la carta de Judas y empecé con el verso 1. Quería hacerles un recuentico de lo que hablé del verso 1 y voy a seguir con el verso 2 hoy. Y así cada vez que Dios me permita estar enfrente trataré de tocar esta carta. Son muchos los aspectos que hay que tocar, minimizados en cada palabra, en cada cosa, porque es tanta la sabiduría y la riqueza que hay. Y la importancia que muy posiblemente esto dure mucho tiempo. Pero quiero, porque algunos de pronto pudieron no haber estado en la primera vez que hablé de la carta de Judas, quiero hacer un recuento y me tomo unos 5 minutos aquí, de los 50 que me va a dar el hermano después de la oración, ¿verdad? Contado después de la oración. El pastor se ríe porque sabe que es difícil controlar el tiempo, sobre todo cuando uno se apasiona en la palabra de Dios, y tenemos que orar mucho para que el Señor haga la obra en nuestros corazones y aquí pueda ser expuesta la palabra como ha sido escrita y con el objetivo que Él tiene. No convertir esto en algo que no sea la glorificación de Dios y su palabra, Cristo y su obra. Entonces son 50 minutos después de la oración, Él ya lo sabe. Entonces estos 5 minutos, decíamos en el verso 1 que decía: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Decíamos a manera de introducción que no se conocen muchos datos del autor. En la opinión generalizada es Judas, el hermano del Señor, porque se presenta como hermano de Jacobo o Santiago en aquella época, y se hace diferencia que no es Judas, obviamente, el Iscariote. Los católicos le llaman mucho Judas Tadeo, por aquel texto donde dice Judas llamado Tadeo, ¿no? Algunos creen que es posible. Bueno, sobre la historia de Judas podrán investigar, pero hay una opinión generalizada que es el hermano del Señor el que escribe esta carta, cerca de los años 70-75, debido a que no se conoce sobre su salida de su tierra o no se narran hechos como el sitio de Jerusalén. En fin, ellos algunos datos históricos los basan por otros datos históricos, la historia de la escritura del libro. Es una carta totalmente apologética, es una posición de defensa contra el verdadero evangelio, porque toda la historia bíblica está llena de ataques y luchas contra la obra del Señor. Entonces, a manera de introducción decíamos esas cosas, y que no le da miedo a Judas enfrentar esto. A Judas no le da miedo enfrentar esto, y él sabe de lo que puede pasar con él. Incluso utiliza nombres propios, utiliza nombres como cuando cita, bueno, el apóstol Pablo. Él habla de Coré, de Balaam, en fin, pero por ejemplo la escritura ha sido clara que la apologética se debe hacer con nombres propios si es necesario, si fuese necesario. Pablo habla de Himeneo y Fileto, habla de aquellos que expulsó a Satanás, en fin. Hoy en día tú ves en la televisión varones como Miguel Núñez hablando de Cash Luna directamente. Ese es un falso apóstol. Hermano, no critique, hermano. Son siervos de usted, no sabe, hermano.
Hay que tener firmeza y poder con la palabra de Dios cuestionar a los falsos predicadores. Entonces, dentro de las características generales también hablábamos de que es una carta de carácter fuerte y polémico, que el autor está resuelto a luchar contra esos infiltrados, solapadamente enseñaban cosas contrarias. No es algo que él tuviera en especial contra alguna persona, sino contra el falso evangelio. Hay una salutación, explicábamos el contenido de la carta, cómo empezaba con una salutación entre los versos 1 y 2. Hay una advertencia contra los falsos maestros y doctrinas hasta el verso 16. Hay unas amonestaciones y exhortaciones. Y los últimos 2 versos son una doxología, como una especie de alabanza al Señor. Hablábamos de 2 propósitos específicos de la carta. En el primer, yo enumeraba 2 en especial. Advierte las consecuencias de la confusión espiritual y relajación moral que arrastra a gentes sencillas a las enseñanzas. Esa confusión puede generar una relajación moral peligrosa. Y expresa la preocupación del autor por esa situación que estaba pasando la iglesia. Y eso lo siembra, esa inquietud la siembra en todos los oyentes. Y se expresa en dureza de palabras, pero tremenda dureza de palabras la que utiliza el autor allí. Ustedes recuerdan que cuando, es que eso es de varios, eso no es de, porque es que hoy en día se predica un evangelio del amor, que tienes que ser muy suave, que tienes que ser muy dócil al llamar a la gente, no espantes, no saques corriendo, tienes que predicarles el amor de Dios, el acto de amor que hay en la cruz del Calvario, pero entonces no se predica la justicia, la ira de Dios, de la cual también habla la Biblia, ¿no? Y entonces, ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista, por ejemplo, cualquiera le podía estar gritando, cállate, no digas eso, cuando él gritaba, Herodes adúltero, la mujer con la que duermes no es tu esposa. Hermano, lo van a matar, pues está gritando así. Imagínense, utiliza palabras, se las repito así de rapidez, aquella vez las leíamos. Bonitas las palabras que utiliza el escritor Judas en esta carta. Impíos, libertinaje, fornicadores, vicios contra naturaleza, soñadores, mancilladores, blasfemos, animales irracionales. Bonito que lo hablen así, che. Hermanito, animal irracional. Hay de ellos manchas sin vergüenzas, nubes sin agua, árboles sin fruto, espuman vergüenza. Bonita expresión. Fieras hondas, murmuradores, quejumbrosos, hablan cosas infladas, adulan, sacan provecho, burladores, malvados deseos, viven sensualmente, ropa contaminada. Mire las palabras de la carta. Después hablábamos de las características de Judas, que se presentaba como hermano, como siervo del Señor, siervo. Hablábamos de esa palabra siervo, que era esclavo en el original doulos, era un esclavo dispuesto incluso a morir por ese siervo, no esperaba nada a cambio. No es como un siervo que sirve esperando que le retribuyan, no, él está entregado totalmente y sabe lo que le va a pasar por estar hablando así de esa manera. Bueno, decíamos varias cosas, ya se están terminando los 5 minutos y hablábamos de las características de los destinatarios, no solamente de este Judas, sino de los destinatarios que eran llamados, santificados y guardados. Era muy importante esa parte. Los llamados, los santificados y los guardados. Hablábamos de que los llamados eran esos llamados, un llamado interno, no el llamado general, porque él escribe a esos a los cuales ha llamado internamente el Señor y que han sido redimidos y transformados. Les habla a esos llamados, que obviamente están siendo santificados y llenos del amor y santificados por el Señor. Decíamos hasta los términos originales en griego. Y que ahora siendo santificados y llamados no pueden quedarse callados ante todo lo que está pasando en las iglesias. Y el término guardados en Jesucristo, no se olvide de esta frase, es una garantía total de salvación. El término guardados en Jesucristo te da una garantía total de salvación. Así es que no te preocupes, ¿no? No es que por usar te estás perdiendo, como decía el hermano ahorita en la mañana. Bien, hablábamos muchas de esas cosas. Hoy vamos a leer en el texto 2. Misericordia y paz
y amor os sean multiplicados. Termina la salutación diciéndoles eso. A esos llamados, santificados y guardados, termina diciéndole en el saludo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Yo voy a ir bien despacio. Yo creo que no me alcanza el tiempo sino para hablar de la misericordia. Y Dios me permitirá en otros tiempos continuar. Porque es que cada cosa tiene que quedar muy clara para que después veamos bien cómo se hace la verdadera defensa del Evangelio. Bien claro. Él desea misericordia, paz y amor. Y que sean multiplicados. Son 4 términos, de manera que posiblemente sean 4 enseñanzas sobre el verso 2. Antes que hablar de la misericordia y paz y amor, quiero hacer un énfasis para no extendernos después, no sería necesario hablar de la palabra multiplicado, solamente hacer una aclaración pequeña, porque habría que hacer tres sermones quizás sobre misericordia, sobre paz y sobre amor. Multiplicados, ¿de qué da la idea? Multiplicados da la idea de abundancia. Multiplicados da la idea de abundancia. Es distinto una suma, una multiplicación, todo el mundo lo sabe, ha pasado mínimamente por la primaria, por la escuela. Multiplicados, es distinto sumar 50 más 2, te da 52, y si usted lo pone en 50 por 2, te da 100, hay una gran diferencia entre que es multiplicar. Entonces da el sentido de multiplicaciones en abundancia, pero también da el sentido de que te llene la misericordia para que tú puedas multiplicar a otros. Porque si la misericordia de Dios no llega a ti, tú no sientes esa misericordia, tú no vas a poder ser. Si tú no ves y no entiendes, eso lo miraremos ahorita más adelante, esa misericordia de Dios, no vas a poder ser misericordioso. Misericordia. Yo tengo aquí una definición que me gustó, es completa, la da el diccionario normal de la academia. En el origen misere, esta palabra misericordia es del latín, realmente la palabra tiene su origen en el latín, se conocen sus orígenes solamente del latín, y tiene 3 partículas, 3 fragmentos que son misere, cor o cordis y la terminación ia. Misere, que significa miseria o necesidad, cor o cordis significa corazón. Y el sufijo ia, la i latina y la ia, se usa para dirigido a otras personas, hacia unos destinatarios. Significa hacia los demás. Es un sufijo que significa hacia los demás, de manera que ahí tiene las 3 partes y le da una idea clara de lo que es la misericordia. Basado en esas raíces, lo definen como, lo voy a leer literalmente, inclinación a sentir compasión, pena y dolor por los que sufren e impulsa a ofrecerles ayuda o a aliviarles. Virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Es una definición bastante completa. Creo que está completa, sí. Sin embargo, vamos a tener en cuenta un par de aspectos. Vamos a hablar de misericordia desde Dios y vamos a hablar de misericordia desde el hombre. Hay un par de definiciones que yo aprendí, hay un par de definiciones, quizás no es la palabra, hay una especie de comparación que aprendí yo incluso cuando vine a esta iglesia por primera vez. Yo ya llevo, por la gracia del Señor, quizás algo más de 5 años aquí. Y recuerdo que en algún momento me dieron una definición y una comparación porque es que misericordia va de la mano con gracia, pero no son lo mismo. Entonces, y a mí algo que me gustó, que me dijeron en aquella época, no sé cuál de los pastores, pero tuvo que ser uno de los pastores, quizás el pastor Alexander, porque en aquel momento teníamos 1 o 2 pastores, que me gustó mucho, como me dijeron misericordia y gracia, porque no entendía bien claro, porque es que la gracia y la misericordia van de la mano, pareciera que fueran lo mismo. Y de pronto, para los que no han escuchado esta diferencia, porque la mayoría lo saben, les digo que recibí algo que me gustó, y es que gracia
es recibir lo que no merecemos. ¿Sí? Y misericordia es no recibir lo que merecemos. Si todos lo sabían, un aplauso para todos por buenos estudiantes. Gracia es recibir lo que no merecemos. Realmente no merecemos y Dios nos da. Y nos da. Y misericordia es no recibir lo que merecemos. Me gustaba eso. Pero hay que tener en cuenta que es un acto libre, no de obligación. Y vamos a hablar desde el punto de vista de Dios mucho más. Desde la soberanía de Dios. Dios no estaba obligado a tener misericordia con nosotros. Hay que tener en cuenta un aspecto para hablar de la misericordia y es el estado del hombre, el estado caído, es decir, un estado totalmente sin méritos, porque si no, no se entiende la misericordia. Es totalmente sin méritos. Y en segunda instancia, lo que les decía ahora, desde la soberanía de Dios, Dios no está obligado a tener misericordia con nosotros. Ahí podremos ir entendiendo lo que es la misericordia. Porque es que cuando se recibe lo que se merece, entre comillas, ahí no se está recibiendo misericordia. Pudiéramos poner un ejemplo de los deportistas o de alguien que empezó su carrera y la terminó con muy buenos y le dan su cartón y su premio. Ahí no está recibiendo el deportista o el atleta que termina de primero y se gana el trofeo o se gana los premios en dinero que estén y lo recibe. Él no está recibiendo misericordia, está recibiendo como un acto justo, ¿no? Porque pues se lo ganó. No hay méritos. Usted hay que tener en cuenta el estado caído del hombre porque no tiene ningún mérito. Estamos hablando desde el punto de vista de Dios. ¿Quién puede ser? A ver, antes de eso quiero decirles algo, un proverbio escocés que me gustó. Lo saqué curiosamente, lo encontré, no fue fácil. Un proverbio escocés, oigan lo que dice respecto de Dios con nosotros. Al peor de nosotros, Dios lo trata mejor que lo que el mejor de nosotros merece. Justo eso. Al peor de nosotros, Dios lo trata mejor que lo que el mejor de nosotros uno creería que merece. Se va ampliando un poquito más el concepto de misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Él no está obligado a darla. Él no está obligado a darla. No tenemos ningún mérito. Por ejemplo, un ejemplo claro de los ángeles caídos, Él no tuvo misericordia. ¿Qué dice la palabra sobre los ángeles caídos? Los encerró en prisiones eternas. No tuvo misericordia. ¿Quién lo manda a Él a tener misericordia? Pero sí ha tenido misericordia de la raza humana, de los hombres, de aquellos que fuimos creados a imagen y semejanza suya. ¿De quiénes? Bueno, de los que Él tiene misericordia. ¿Qué dice el texto? Ezequiel en Ezequiel 33:19. Creo que es ese, si no estoy mal. 33:19. No, no es Ezequiel. Perdón, Éxodo. Una pequeña diferencia. La X con la Z. ¿Ah? Alguien me puso esa Z ahí. Alguien. No vaya a creer, hermano, hay luchas. Jehová le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Y soy clemente con quien quiero ser clemente. Cuidadito con ir a reclamarle nosotros a Dios. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Acaso yo y reniego del día en que nací como Job?
Y el Señor lo dejó, yo les he comentado aquí, el Señor lo dejó hablar y hablar y hablar y hablar y quejarse y quejarse. Y cuando lo llamó, venga acá, ¿usted dónde estaba cuando yo creé todas estas cosas? Y, perdóname, Señor. ¿Acaso usted sabe cuándo va a tener la cabra? Yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y ejemplos, entonces, fíjate, a los ángeles caídos decíamos, no, con ellos no tuvo misericordia. Inclusive con los que no cayeron no tuvo que tener misericordia. Más bien, con los que no cayeron, pues no. Más bien yo creo, me atrevo aquí, ese es un texto muy profundo, de una teología muy profunda, que son delicados y hay que saberlos estudiar. Y donde la Biblia calla, pues uno no debe hablar, ¿no? Yo creería que más bien contaron con la gracia del Señor para no caer, pero no tuvo que tener misericordia con ellos. Y de los que cayeron no tuvo. Ese texto, para que lo anoten por ahí, está en el de los ángeles caídos. Está en 2 de Pedro 2:4, anoten los que están por ahí anotando, después miramos, porque si nos vamos a abrir todos los textos, en 2 de Pedro 2:4 dice, con los ángeles caídos no tuvo misericordia, sino que los encerró. Pero la Biblia está llena de ejemplos de misericordia de Dios. Aquí nos estaríamos mucho tiempo enumerando textos y casos de la misericordia de Dios, con personas obviamente que no merecían tener la misericordia. Por ejemplo, un caso está por allá en Génesis 19, en el caso de Lot. Cuando él envía a los ángeles a sacar a Lot de Sodoma, porque va a destruir a Sodoma y Gomorra. Anote los versos, el verso 16. En Génesis 19:16 está claro, cuando ya inclusive le ha avisado de todo lo que va a hacer y el día en que va a suceder, Lot se detiene y no quiere, y entonces los ángeles tienen que literalmente, dice allí, tomarlo con sus manos y sacarlo. Ahí se ve clara la misericordia. Vamos al texto porque me gusta. Génesis 19, 16 y 19. Vamos a ver Génesis 19. Verso 16, como él se demoraba, los varones lo asieron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la que misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es que prácticamente hubieran podido decir, se quiere quedar, pues quédese y muérase. La misericordia de Dios no, es que usted se va a salir de allí. Y lo sacan. En el mismo Génesis, en el capítulo 32, vemos cómo Jacob clama la misericordia del Señor y le dice, tus misericordias son más que mi. Y le pide que por favor lo salve del encuentro con Esaú. Y Dios tiene misericordia de Jacob y en el encuentro con Esaú, Esaú lo perdona porque perfectamente él había sido un engañador. Él le había hecho una trampa tremenda a Esaú y es posible que Esaú hubiera podido matarlo por eso. Pero se ve la misericordia allí. También en Josué, cuando en el libro de Josué, cuando pasan el Jordán en la ciudad de Jericó, que la van a tomar y van los 2 tipos aquellos, recuerdan la misericordia del Señor sobre Rahab y la casa de Rahab, la familia de Rahab, impíos. En el Nuevo Testamento hay ejemplos llenos de misericordia sobre personas necias y que no lo, así como en el Antiguo Testamento. También Jesús aplica misericordia, incluso sobre los que no son su pueblo. Recuerdan el caso, por ejemplo, de la mujer sirofenicia, la mujer cananea. Está por allá en Mateo 15, el capítulo 15, versos 21 al 28. En Mateo 15, 21 al 28 está la historia donde incluso esa mujer, en su desespero porque su hija está endemoniada, reconoce en humildad el estado de ellos porque eran llamados como perrillos. Recuerda que le pide y el Señor le dice en una frase alegórica, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella reconoce, sí, pero aún los perrillos. El Señor tiene misericordia y la sana. Le sana a su hija. El leproso
Si quieres puedes limpiarme, Señor. Sí quiero, sé limpio. La Biblia está llena de la misericordia del Señor. ¿Y qué hablar del sacrificio de Cristo en la cruz? Eso merece la exaltación máxima de la obra del Señor. Pero yo les digo una cosa. Yo creo personalmente que todo eso, nosotros somos, o sea, de cierta manera dicho, beneficiarios de la misericordia del Señor. Por Él, porque Él se glorifica a sí mismo con lo que hace con su creación. Pero es inevitable que nosotros necesitamos misericordia por causa del pecado. Todo es causa del pecado. Después de la caída, porque ya sabemos, el hombre no tiene libre albedrío, el hombre está metido, atado, amarrado a una condición de pecado que lo lleva hacia la muerte. Por eso la enseñanza del libre albedrío hoy no cala. Creemos que el libre albedrío sí lo tuvo antes de la caída Adán. Y muy posiblemente los ángeles, y algunos cayeron. Pero en Adán sí, es más, de hecho, podríamos decir que la obra más grande del libre albedrío pues fue la caída. Pero es consecuencia del pecado. Pero si al ver nosotros todas estas cosas, estos ejemplos del hombre rebelde, del pueblo de Israel rebelde, del desierto, después de la toma de las ciudades y las tierras prometidas, y a través de toda la historia y en el Nuevo Testamento, no nos vemos nosotros en esas personas rebeldes, pues de nada sirve esta enseñanza. Tenemos que decir, ahí estaba yo en esos rebeldes, en esos que renegaron, que quisieron echar atrás, ahí estaba yo también. Porque cuántas veces nos habrá salvado el Señor, incluso de la muerte, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Salvado de morir y no lo supe. La misericordia desde Dios, un acto absolutamente soberano de Dios sobre un hombre que no la merece, en un estado de perfección y santidad que nosotros no alcanzamos casi que ni a concebir. Ahora Judas nos desea que esa misericordia se nos dé en abundancia, y el Señor nos pide en muchos textos que nosotros seamos misericordiosos. Entonces la misericordia es del hombre. Yo pregunto, ¿podemos ser misericordiosos como Dios? No. No es posible que el hombre sea misericordioso como Dios, porque el hombre no es Dios, primero que todo. Pero Él muestra su misericordia en la Biblia para que nosotros le conozcamos primero. Y conociéndole le amemos. Pues como vamos a amar a quien no conocemos. Es uno de sus aspectos para que le conozcamos. Todo lo que Él nos revela en la palabra para que le conozcamos. Porque solamente podemos conocer al Señor a través de su palabra. Y amándole, le sigamos, seamos ejemplo. Por eso nos pide que seamos misericordiosos. Aunque no podamos ser, recuerde que tenemos imagen y semejanza del Señor. De manera que podemos ser misericordiosos. Oseas 6:6, ¿qué dice? Oseas 6:6 dice, si es este el texto, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Hay muchos textos en donde Dios nos pide que seamos misericordiosos. El Señor Jesucristo también le cuestiona a los fariseos cuando daban enseñanzas cerradas sobre el pueblo, referente a la ofrenda y al corbán.
y no honraban a padre y madre diciéndole, lo que tengo aquí guardadito es lo que tengo de corbán. O sea que no puedo ayudarle, ¿recuerdan ese texto? Y el Señor les cuestiona y ustedes invalidan el mandamiento de honrarás a padre y madre cuando le enseñas. Eso es muy visto en la iglesia de hoy, en la iglesia moderna y sobre todo en la iglesia de la prosperidad donde están es detrás de tu dinero y te dicen, cuidadito, toca, lo primero que tienes que apartar es el diezmo, porque vosotros me habéis robado entre vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Entonces Malaquías 3:10 está por todos los lados, 3, 9 y 10, haciendo una mala interpretación, perdón, una mala aplicación a nuestra época y una mala interpretación también del texto, y después habría que hacerlo con más profundidad. Y entonces le enseñan al pueblo, cuidado, toca lo del diezmo, usted lo aparta, eso es intocable. De manera que hay personas que puede estar su hijo en una necesidad terrible muriéndose en una clínica y no puede tocar de ese dinero porque ese dinero es sagrado. Terrible eso, están detrás de tu dinero. Entonces, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Y qué dice Mateo 5:7? Porque quiero llegar a un puntico importante. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay una virtud que tiene que ir pegada a la misericordia, y es la humildad. En las bienaventuranzas hay un paquete completo. Esto es una enseñanza tremenda del Sermón del Monte, en donde describe cómo deben ser los hijos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia de la justicia de Dios, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa del reino de los cielos, por causa de la justicia. Cuando os insulten, hay un paquete completo que va de la mano, no puede ser una cosa y no ser la otra, porque hay alguna apariencia ahí extraña que no te está permitiendo que esa virtud se mueva en tu vida. De manera que tiene que haber humildad y reconocer nuestro pecado para que podamos ser misericordiosos. Es la única forma en que podremos estar aplicando misericordia. Pero tiene que quedar claro algo. ¿Quién puede ser misericordioso en este momento? Solamente el redimido realmente. El que ha sido redimido por el Señor puede ser misericordioso. No hay forma de que el impío, el que no conoce a Cristo, el que no ha sido tocado por el Señor, pueda ser misericordioso, porque eso es una misericordia extraña, es una misericordia falsa. Mire, el verdadero Hijo de Dios, el que ha reconocido la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el que ha entendido su estado, el que ha entendido la obra de Dios en su vida, el que ha sido tocado, renovado y nacido de nuevo por el Señor, por la obra del Señor, podrá entender su estado y podrá ser misericordioso. De lo contrario, es misericordia como la da el mundo, como la da el impío, en donde no se glorifica a Dios. El Hijo de Dios glorifica a Dios con todas sus obras, con todo lo que hace, con su vida. Pero el que no es hijo, el que es impío, también tiene obras aparentes de misericordia, pero es terrible. Habría que decir, ¿está actuando bien? Si no glorifica al Señor. ¿Está actuando bien cuando va y tiene misericordia con necesitados y les da y les regala? Si no está glorificando al Señor. Esa es una enseñanza grande y maravillosa y muy delicada, pero muy importante, de si el hombre peca o no cuando hace obras de bondad y de piedad, pero no glorifica al Señor.
Porque es que vemos muy común en el mundo que lo que se hace es muy común. Yo sé que usted me podrá decir, amado hermano, pero hay también en el mundo gente que lo hace desprendidamente. Sí, tenemos la imagen y semejanza de Dios. Sí, sí, yo no le digo que no. Pero en general, el hombre está mostrando lo que hace. Él quiere mostrar lo que hace, y si no es él, ni siquiera, es que a veces ni siquiera él, es los demás, tratan de mostrar al hombre por lo que hace. ¿Acaso no vemos, por ejemplo, perdónenme los que ven la enseñanza por la internet, por donde la estén viendo, y les parezca cuestionable lo que voy a decir, pero ¿acaso no vemos por las cadenas de televisivas y los noticieros que tienen campañas? Esta es la gente que le pone el alma. De la gente que hace la diferencia, y hay campañas y de esa cosa, y se premia a los que verdaderamente son más buenos, entre comillas. Están glorificando a Dios. Se nombra la obra del Señor sobre el pecador ahí. Y entonces participan y empiezan a presentar, vea, este hace esto con los animales, este hace esto con los de la calle, este está haciendo esto. Hombre, qué hombre. Vea, y se les da premios. Y eso acaba con el ego, hincha el ego de las personas de una manera terrible. Eso lo vemos en los impíos. Lo terrible, lo triste es que en la iglesia estemos contaminados de eso y también estemos haciendo obras para que no. Ay, que el hermanito, es que ese es tremendo siervo, hermano. Que fuera de nosotros sin el tinto, sin el hermano Arturo por el tinto. Ay, ¿qué es eso? No, aquí cualquier otro le haría el tinto. De pronto no tan bueno, pero cualquier otro haría el tinto. Hermanos, en la iglesia también puede pasar eso. Estamos haciendo cosas para que nos vean servir, para que vean que yo sí soy un siervo, y resulta que ¿qué somos nosotros? ¿Siervos qué? Inútiles. Eso somos nosotros, siervos inútiles. Esta es la gente que le pone el alma. Yo cada vez que veo digo, ay Dios santo, cómo se glorifica el hombre. Qué tristeza. Claro que esas obras hay que hacerlas, qué bueno que lo hagan. Pero ¿y dónde queda Dios en eso? ¿Dónde está el Señor en eso? ¿Separa alguno de eso? Dice, Señor, yo soy un miserable y ruin pecador, que si no fuera por ti yo no estaría haciendo esto. Glorifico tu nombre delante de las personas. Ah, bueno, ya la cosa cambia. Y que eso después se vea en su vida, para que no sea de labios también, porque es que también se hacen muchas cosas de labios, pero su vida, como decía él en la enseñanza del pastor esta mañana, ¿no? La coherencia entre lo externo y la coherencia con lo interno, ¿verdad? Esa misericordia desde el punto de vista del hombre solamente la pueden tener los hijos. La misericordia desde el punto de vista de Dios en el hombre solamente la pueden tener los hijos de Dios. El que ha sido redimido, el impío no podrá. Porque el impío siempre querrá mostrarse, alabarse. Y los demás querrán hacerlo. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo en esta mañana, porque es que esto me lo ha causado esta palabra a mí, por eso quiero llevarla a ustedes, es realmente yo estoy siendo misericordioso como Dios quiere que seamos misericordiosos. O ni siquiera estoy siendo misericordioso. ¿Cuántos hermanos pueden estar en necesidad y yo no estoy siendo misericordioso? Yo el domingo a la iglesia la pasamos muy rico, nos encontramos con los hermanos y ni siquiera me preocupo por saber si están en necesidad. Esa misericordia debe extenderse también a los no hijos. No solamente entre nosotros. Obviamente que primero con la familia, primero con los hermanos en la fe. Eso nos exhorta la palabra. Pero también con los no hijos. Judas aquí mismo en el verso más adelantico, en el verso 23, ¿qué es lo que dice? Con los otros tened misericordia aunque no se contaminen, ¿verdad? De su ropa. Pero tened misericordia. Entonces la misericordia también tiene que ser con los no hijos. Claro que tenemos que ser misericordiosos. Ahora yo quiero hacer una aclaración y quiero dejar unas palabritas importantes de cómo ser misericordioso. Porque es que inmediatamente pensamos en el mercadito y en la plata. Con los hermanos. Primero, con los hermanos, ¿cómo podemos ser misericordiosos? Primero, amén, se me adelantó el hermano.
Como diría un hermano pentecostal, estamos en el mismo espíritu. La exhortación. Yo creo que una manera de ser misericordioso es darle aquello que él necesita. Voy a enumerarle varias cosas. La exhortación es un verdadero acto de amor y misericordia. Obviamente el perdonarle. El perdón. Entonces ya llevamos dos. Exhortación, perdón. Perdonándonos los unos a los otros. Alertando. Lo que está haciendo Judas. Alertando contra las falsas enseñanzas. Es también un acto de misericordia y de amor. Y ahí sí coloco la palabra ayudando. Tienes que ayudar. Tienes que dar de lo que tienes. Incluso de lo que no tenían los macedonios daban, ¿no? Más allá de sus fuerzas. Pues claro que hay que ayudar. Y hay que dar y hay que ser misericordiosos. Y al final, consolando. Consolando en las épocas de dificultad. ¿Y cómo se consuela? Por favor, tenemos la palabra de Dios para consolar. ¿Qué mejor consuelo que enseñar el evangelio? Que no vaya a ser una consolación. Aquí se me viene un ejemplo. Cuando en las iglesias hay hermanitos para ayuda espiritual, ¿cómo se llama? Consejería espiritual, ¿verdad? Que hay gente. Porque es que para poder consolar hay que estar preparados en la palabra. Porque ¿cómo consuelas tú si no conoces la palabra, si no estás lleno de la palabra? Y es esa consolación que es curiosa cuando de pronto alguien llama a un hermano o a una hermana, ay hermanita o hermanito, si supiera las que estoy pasando, mi hijo se metió en estos y estos problemas, ahora mismo que se me acaba de dañar la lavadora y daban 2 meses de arriendo que no pago, estoy sin empleo y el consuelo que le da la otra que está al otro lado, el otro, ay hermanita, si por allá llueve. ¿Cómo es que dice? Por aquí no escampa. Imagínate tú ese tipo de consuelos. ¿Qué palabra tiene ese hermano o esa hermana? Si por allá, no, hermanito. No, y es que después de eso, si por allá llueve, por allá, pero estamos en el Señor, tenemos que caminar con el Señor, porque no. Qué distinto es decirle, hermano, gócese. Porque es que en estos tiempos de dificultad es cuando el Señor obra en nuestras vidas para que su gracia sea manifestada, para que podamos estar en comunión con Él y podamos entender nuestra dependencia de Él. ¿Acaso el apóstol Pablo no lo entendió cuando el Señor le dijo, bástate en mi gracia? Es que es a través de las tribulaciones que nosotros vamos a entender lo que es nuestro estado y la gracia del Señor y podemos conquistar el reino de los cielos. Qué bonita consolación predicarle el evangelio. Pero tenemos que estar llenos del evangelio para poder consolar. Y después de que le haces esto, ahí sí vas con el chocolatico si quieres. Y el pan. Pero una verdadera consolación nace desde la palabra. Y con los no hermanos, porque estamos hablando con los no hermanos, es decir, con el impío, con el que está afuera, también tenemos actos de misericordia. El primero yo creo que es predicar el evangelio. Acto de amor y de misericordia, tienes que darle lo que él verdaderamente necesita. ¿Cuál es el grave problema que tú tienes desahuciado por leucemia? No es la leucemia, no es tu muerte, es que te vas a morir sin Cristo. Ese es el verdadero problema que tú tienes. Estás sin Cristo. Entonces, de los hermanos yo hablaba de exhortar, perdonar, alertar, ayudar, consolar. Con los no hermanos predicar el evangelio y también perdonar. Perdonar. Claro que tenemos que perdonar. ¿Qué dice Romanos? Perdón, ¿ustedes recuerdan la enseñanza de la mejilla? Eso se lo pegaba a un impío. Que si le dan en una mejilla, pues ofrézcale la otra. Eso está en Mateo 5:39, anótenlo por ahí. Mateo 5:39, los que anotan. Pero en Romanos 12:21 también nos enseña a que paguemos bien por mal. Romanos 12:21. Entonces, esos son acciones de perdón. Tenemos que perdonar también incluso al que no es. Porque no podemos responder y dar mal testimonio de una manera que responden los impíos dando mal testimonio
del Señor. Y también ayudar, predicar el evangelio, perdonar, ayudar. Son actos de misericordia. Pero perdonar no significa que tú lo hagas solo cuando la persona lo merece. Es decir, este se ha hecho meritorio de mi perdón porque todo lo que ha hecho por mí en estos días, mira cómo me ha tratado, mira cómo ha venido y cómo me ha rogado, merece que yo lo perdone. Ese es un perdón extraño, así no se perdona. El perdón es precisamente la misericordia cuando la persona no lo merece. Porque eso ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha perdonado y ha tenido misericordia cuando menos lo merecemos. Cuando jamás lo merecimos. Miren lo que hemos hablado de misericordia. Una palabrita de un verso. Y de los versos más cortos. ¿Cuánto podremos demorarnos estudiando una carta? ¿Cuánta sabiduría hay en la palabra del Señor? Y no nos habíamos dado cuenta. Bueno, entonces yo pregunto, ¿por qué algunos son implacables y no perdonan? ¿A qué se debe esa implacabilidad? Implacabilidad, ¿verdad? O sea, esa dureza, vamos a ponerla más fácil. Esa dureza de corazón. Tan terrible y que les cuesta tanto trabajo perdonar. Porque no reconocen la misericordia y el perdón de Dios en nuestras vidas. No hay nada que hacer. No han reconocido la obra de Cristo en la cruz, no han entendido el estado caído y la necesidad de Cristo, la necesidad de un Salvador, y no han podido ser testigos de esa misericordia de Dios. Cuando usted es testigo y conoce esa misericordia, usted se humilla y entonces empieza a ser misericordioso. Y aún así, el Señor nos pide que seamos misericordiosos. Y ahora en la carta Judas desea para nosotros misericordia y que sea multiplicada de manera que usted la dé a los demás. Entonces la exhortación en esta mañana es a eso. Y cuando hablemos de la paz va a pasar lo mismo. En la paz hay que hablar una cantidad de cosas hermosas. La paz de Dios, la paz entre los hermanos y la paz interna me gustaría hablar. Pero lo mismo está pasando con la misericordia. Cuando tú estás lleno de eso, puedes desplegarlo a los otros, si no, no podrás hacerlo. ¿Cuántas veces repito lo que dije hace un momento? Nos perdonó y nos salvó y no nos mató enviándonos al infierno. Cuando anduvimos en aquellas cosas, allí estaríamos en el infierno. Él no tenía ninguna obligación para con nosotros. A Él sea la gloria. Por eso podemos finalizar prácticamente con tres palabritas que no son ni propiamente de nuestro idioma. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, por la misericordia. Hermano, acuérdese que un día se acabará la misericordia. Ay, santo Dios, un día se acabará la misericordia y ese día esos otros no tendrán ya oportunidad de recibir misericordia, ni de parte de Dios ni de parte nuestra. Así es que practique la misericordia, porque va a llegar el día en que usted ya no va a poder ser misericordioso. Ese día vendrá la justicia de Dios. Eso me pone los pelos de punta de solo pensarlo. Termino con un texto. Un texto lo leo y terminamos y oramos. Está en el libro de Santiago, capítulo 2. Después le digo el verso porque quiero que lo leamos entre todos. Santiago, busque el capítulo 2. Leemos ese verso y oramos. Porque creo que quedó claro lo que es la misericordia del Señor. Y creo que cumplí con el tiempo, amado hermano, gracias. ¿Tienen el capítulo 2 ya? Voy a leer el verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre, te damos gracias, Dios. Qué grande que eres tú, Señor. Has permitido